Bienvenidos, bienvenidas a L Inspira, el podcast del Internacional creado por profes de L para profes de L, en el que te encontrarás inspiración, experiencias, humor y creatividad. Un episodio más, Olaya Fernández al mando de los micros en este ya nuestro 10º episodio, el último de la temporada. Una temporada llena de valor que queremos cerrar con un tema que estoy segura que os va a encantar. Y es que hoy vamos a hablar sobre el tratamiento del error en las clases de L, un tema que ya hace algunos episodios pensamos que tenía que estar sí o sí en esta primera temporada. No solo por su importancia, sino porque sabemos que es algo que cada vez interesa y preocupa más a los profes de L. Y es que no es tarea fácil ofrecer retroalimentación a nuestro alumnado de una forma eficaz y respetuosa. Y para hablar sobre esto, he invitado a Paco Asencio. Es actualmente tutor en los cursos universitarios de especialización del Internacional para niños y adolescentes. También creador de la web de clases online Chit Chat Español y traductor de cuentos infantiles en la editorial Tiny Readers Publishing. Licenciado en periodismo por la Universidad Complutense y formado como profesor de español en el Internacional, ha ejercido como profesor en diferentes escuelas de idiomas e instituciones en países como Nicaragua, México, España, Suiza o Tailandia. Además, también ha colaborado en la creación de la app para aprender español Simply Learn Spanish. Bueno, Paco, bienvenido al podcast. ¿Qué tal estás? Hola, muy bien, muy bien. Aquí contentísimo de que me hayas invitado aquí a tu casita pues eso, muy feliz de estar por fin aquí en el último capítulo de la temporada, ¿no? Honor, ¿eh? Aquí cerrando temporada, para que veas. Guau, guau, qué presión, qué presión. Qué guay, ¿no? La verdad que estoy súper contenta porque creo que además vamos a hablar de aquí de un temazo. Ya lo decía en la introducción, ¿no? Porque no sé si a ti te pasa, pero a mí durante mis años de formación como profe de él es como que esta parte de la retroalimentación, de la evaluación, es como que, no sé por qué, es súper importante, pero siempre queda como en un segundo plano. No, siento que no he recibido la formación suficiente al respecto y siempre tengo que estar Ujú. como leyendo o interesándome. No sé si tú piensas lo mismo. Totalmente, totalmente. La verdad es que sí, es que creo que es un tema que no se trata mucho. Quizás no es un tema del que se haya hablado tanto, o del que existan tantos materiales o tantos lugares libros o manuales a los que recurrir, pero sin embargo es súper, súper importante, ¿no? Yo, sin embargo, creo que más que en una formación o en un libro o un manual, creo que he descubierto un poco, ha sido haciendo, ¿no? Dando clases es como al final he ido descubriendo cuál era la mejor manera, ¿no? de corregir esos errores o de utilizar esos errores. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Además de que es tan importante la enseñanza de un idioma, porque si ya en cualquier asignatura, obviamente el error está presente, pues en una clase en la que un niño, un adolescente, un adulto está aprendiendo, el error es nuestro mejor amigo, o sea, está ahí presente Totalmente, constantemente. Y claro, totalmente. tú has sufrido seguro el típico profesor de inglés que tú estabas intentando decir algo y era constantemente corrigiéndote encima, diciéndote que no, y Ujú, al final ujú. eso, claro, es que es súper desmotivante, ¿no? Y no ves Claro, la utilidad del error. claro. Yo te cuento una historia Venga, personal, ¿no? me encanta. Cuando estaba estudiando los primeros años de estudiar inglés en el colegio, ¿no? Realmente era un estudiante bastante mediocre, bastante malo, ¿no? Porque no conectaba con la profesora, no conectaba con la asignatura, con su forma de ejercer la profesión, ¿no? Con su forma de enseñar, que era muy centrada en la gramática, y básicamente no entendía por qué estaba aprendiendo una lengua, porque no sabía ni lo que era inglés, ni tenía ninguna idea de por qué lo estaba aprendiendo. Y recuerdo que un día mandó como deberes, ¿no? Aprendernos los verbos irregulares en inglés. Yo la verdad que siempre he sido bastante malo a la hora de memorizar cosas, ¿no? La memorieta y eso a mí no me funciona muy bien. ¿Qué pasó? Que el día que se supone que teníamos que hablar o que nos iba a preguntar sobre los verbos irregulares, pues yo creo que fallé prácticamente todo. Y su reacción fue, bueno, has fallado. Ella, la verdad que era como muy,
no era nada, como decir, agresiva en su forma de hablar, hablaba como de una forma muy calmada, ¿no? Muy bien, pero me dijo, Paco, hoy me parece que te quedas sin recreo. Yo, ¿cómo? Y dice, sí, sí, porque no has estudiado, no te has aprendido. Yo intenté estudiar, que conste, no has sido capaz de responder correctamente las preguntas, has cometido muchos errores, así que te quedas sin recreo. Esto que nos dice al final, ¿no? Que todos, yo creo, o casi todos, venimos de ese tipo de educación, ¿no? Donde el error es visto como algo negativo, ¿no? Como algo, no sé, algo que te penaliza, ¿no? Algo que te dice, no lo estás haciendo bien, ¿no? Y esto realmente, esta historia que te estoy contando posiblemente pasó, creo que cuando yo estaba en quinto de primaria, pues seguramente hace más de 20 años. Sin embargo, me sigo acordando de ella como si fuese ayer, ¿no? ¿Y esto por qué es? Porque tenemos, ¿no? Yo no soy experto en neuroeducación o en neurociencia, pero tenemos ese lugar que se llama amígdala que registra los recuerdos emocionales, ¿no? Y para mí, ese día quedarme sin recreo, ¿no? Y supuso algo tan negativo, ¿no? O supuso un shock tan fuerte que lo sigo recordando después de 20 años, ¿no? Y de ahí yo creo que la importancia, ¿no? De entender qué es el error y más a la hora de aprender una segunda lengua, ¿no? Claro, es que además, mira, desde que lo comentaste, me quedé para decirlo. Date cuenta de lo que dijiste al principio. Yo era un alumno mediocre. O sea, ya está. Sí, 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 Imagínate el totalmente. efecto que tiene, cómo esa, que en realidad tú no eras un alumno mediocre, mediocre No lo era, era. precisamente no eras tú. Ya. Pero a ti, claro, esa experiencia que tú tienes con ese idioma, con esa profesora, te marca emocionalmente, como bien comentabas, y ya te está poniendo una etiqueta, tú te pones una etiqueta inconscientemente Sí, de sí, sí, sí. yo era mediocre, a mí me pasaba con las Claro. matemáticas, a mí me pasaba con las matemáticas, A siempre mí las también. aprobé porque era trabajadora, porque decía, esto lo saco, pero nunca las entendí, ni me gustaron, y además me frustraba muchísimo porque mi madre es todo lo contrario, ella es de ciencias. Entonces, claro, ya lo ve súper claro y donde ya lo ve claro, pues yo me sentaba delante y mira, chica, yo es que este problema no me importa a qué velocidad va el tren, porque es que me dice, si compro un billete ya me dice a qué hora llego y qué me importa a mí. ¿Sabes? Entonces, yo me sentaba delante y mi madre se frustraba muchísimo conmigo porque, pero ¿cómo no lo ves? Pero ¿cómo no lo ves? Y es que no lo estoy viendo. Pero lo mismo con profesores, tenía una profesora que era exactamente lo mismo. Entonces, yo siempre fui con el discurso de es que a mí las matemáticas se me dan fatal, es que yo soy malísima en matemáticas. Y ahora pues estoy aquí con una empresa teniendo que hacer yo mis pinitos, obviamente administrativos en términos de economía, oye, y tan mal no lo hago. Totalmente. A base de Claro que no. tutoriales, pero yo lo hago. Totalmente. Bueno, al final es también para que te des cuenta, ¿no? Hablaba de un alumno mediocre cuando en realidad no hay alumnos mediocres, ¿no? Pero sin embargo, al transportarme a ese momento, ¿no? Me he descrito, ¿no? Como la forma, digamos, en la que me sentí en esos momentos, ¿no? Entonces, recordamos también, ¿no? Bueno, a veces también esas típicas frases, ¿no? De nunca llegarás a ningún lugar, ¿no? O, ¿sabes? Que seguramente las personas, o en este caso esta profesora o estos profesores lo decían sin maldad, ¿no? O no tenían el conocimiento de que algo tan pequeño, ¿no? O sin importancia para ellos podía llegar a ti, podía llegar a afectarte realmente a ti, ¿no? A la hora de generarte miedos, de crearte inseguridades, ¿no? Y ya, bueno, en un caso extremo incluso de generar un apagón emocional, ¿no? Claro, yo estaba pensando, acordándome ahora de una alumna de nuestra escuela que precisamente su madre cuando ya se apuntó a las clases, el problema era que la niña el español le gustaba, o sea, ella tenía interés, pertenecía a una familia bilingüe, entonces claro, el español formaba parte de su vida en la familia materna, ¿no? Ellos viven en Estados Unidos y claro, los veranos pues iban a Colombia, donde estaba la familia, y la niña era capaz de hablar español, pero tenía acento, cometía errores, obviamente, ¿no? Y su entorno allí se reía de ella. Entonces la niña de repente empezó a negarse.
empezó a negarse de que yo no quiero hablar español porque es que aquí puedo cometer errores en casa y no pasa nada, tú no me estás corrigiendo constantemente, pero es que en el momento que llego allí se ríen de mí, me están corrigiendo, me están diciendo que esto no se dice así. Entonces la niña dijo, pues me niego. claro, Y realmente la niña llegó pues con una inseguridad que, por un lado era, me gusta el español, pero por otro era, no quiero hablarlo porque se van a reír de mí. Entonces nos dio tanta lástima de, claro, tienes acento, no pasa nada porque tengas acento, no tienes por qué sonar con acento colombiano, español, da igual, tú te estás claro. comunicando, estás cumpliendo el objetivo, pero claro, en un niño todos Mm, esos mm. discursos, todos esos comentarios externos marcan, ¿no? A fuego, como tú dices, después de tantos años te sigues acordando. Entonces, qué Sigo, sí, importante es sí. saber hacerlo bien. Efectivamente, es totalmente, a ver, en este caso, en esta niña, la familia que se ríe es lo mismo, ¿no? No creo que sea por maldad, ¿no? Simplemente es que no son capaces de tener el grado de empatía necesario para darse cuenta de que esas risas que pueden ser en tu mente pueden ser algo inocente, están generando algo negativo en otra persona, ¿no? De ahí la necesidad también de trabajar, ¿no? La empatía, ¿no? Y de darnos cuenta, ¿no? De cómo nuestra forma de actuar o nuestra forma de expresarnos, ¿no? afecta en otras personas, ¿no? También Claro. al final, ¿no? También siendo un profesor, la forma en la cual nos comunicamos, ¿no? La forma en la que eso para mí es uno de los aspectos importantes, ¿no? A la hora de gestionar los errores en clase, ¿no? La forma en que nos comunicamos, ¿no? El uso de las palabras, ¿no? El dejar de un lado la negación, ¿no? Y ser positivo, ¿no? Yo creo que eso también es algo súper, súper importante, ¿no? Es Sí, una de las claves. totalmente. Y además, como venimos repitiendo patrones, es lo que tú dices, no es maldad, sino que repetimos patrones sociales. Como docentes, todos hemos Mm, repetido un patrón social hasta que todos, fuimos conscientes y dijimos, ¿qué está claro, pasando aquí? Voy a empezar a trabajar para cambiar esto, ¿no? claro. De Pero al ahí final, dime. sí, no, de ahí la importancia, ¿no? de reflexionar, ¿no? Tu labor como docente, ¿no? Si no hay una reflexión posterior a cada una de las clases que te ayuda a crecer y a entender también la necesidad de tus estudiantes, pues no vamos a ningún lado, ¿no? Claro, y después esa definición de error, porque claro, hablamos de error, pero Mm. yo creo que se entiende mal lo que es un error, ¿no? Porque es verdad que hemos escuchado muchas frases tipo Mr. Wonderful, como yo digo, de, es que el error, tal. Vale, pero es que al final yo con una amiga que me lo definió así, siempre como que me lo tatué, Ujú. el error no deja de ser un resultado diferente al que esperábamos. Y a mí me encantó Totalmente. cuando me lo definió así, dije, y de verdad que mi vida cambió, pero de verdad, en serio te lo digo, porque Sí, dije, sí, sí. es que es verdad, entonces cuando a mí me pasa, de repente cometo un error, digo, vale, esto es lo que ha Mm. pasado, ¿cómo lo puedo solucionar? Porque al final lo único que ha pasado es que es diferente a lo que yo me esperaba, pero es que el futuro es lo que tiene. O sea, es que no va a pasar Exactamente. lo que yo quiero que pase, ¿no? Sí, 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 totalmente. Entonces creo que es importante que nuestros alumnos también sepan esto. Exactamente, sí, o sea, es como el error, no sé si ya no solo en educación, sino a nivel social, ¿no? Es visto como algo negativo en lugar de como algo positivo, cuando es que el error creo que es inherente al progreso, o sea, no existe progreso sin error. O sea, nos podemos remontar hasta no sé, hasta la edad de piedra, ¿no? O, no sé, o sea, si la gente aprendió a hacer fuego a base de errores, ¿no? La bombilla, Edison inventó la bombilla después de miles de intentos en los que no consiguió hacer que eso funcionase y yo he visto como un genio, ¿no? Yo todas estas historias, por ejemplo, ¿no? Las utilizo mucho en clase, ¿no? Con los alumnos, ¿no? Para que cambien, ¿no? Para que cambien ese paradigma de error, igual a algo Fracaso negativo, o sí, a fracaso. fracaso, eso es, y comiencen a ver más el error como una oportunidad, ¿no? Y como algo positivo. Y sé que esto en algunas personas puede sonar como eso, ¿no? Como un poco kumbaya ahí, ¿no? Como, bueno, sí, ¿no? El error es positivo, pero ¿cómo se puede decir eso en esta sociedad donde la competitividad, donde tal? Pues sí lo es y no, y
y está claro que esto al final son palabras y son debates que podemos tener y cada uno puede tener su opinión, ¿no? Pero si nos vamos a leer textos de gente que realmente estudia el cerebro y estudia cómo reacciona el cerebro cuando cometemos un error, vamos a poder ver que hay estudios que confirman que cuando nosotros hacemos errores, en nuestro cerebro se están generando sinapsis, o sea, es decir, se están produciendo conexiones entre células y conexiones entre neuronas, ¿no? Y están haciendo que nuestro cerebro crezca, no en tamaño, sino en conexión, ¿no? En cómo nuestro cerebro responde, ¿no? a diferentes problemáticas o a diferentes situaciones que nos encontramos en nuestra vida. Entonces, ya no es solo decir aquí, oh, sí, todo es positivo, queremos ser los profes guays, tal. No, es que, bueno, ahí hay evidencia científica que habla de esto, ¿no? Qué maravilla. Bueno, temazo, el de el último Temazo. episodio, perdón, de la temporada. Para seguir avanzando, vamos a pasar a nuestra primera sección del Mi podcast, favorita. en la que, bueno, nuestros oyentes más fieles ya saben que me ponen aquí los invitados a prueba con sus mentirijillas, aunque como le decía a Paco fuera de micros, ya tengo la técnica muy pulida, así que, porque además yo lo estoy viendo, así que vamos a Esto ver va a qué me ha ser un preparado. reto. Venga, vamos allá. Tengo que descubrir, y siempre me confundo si son las verdades, las mentiras, y yo he creado la sección, o sea, me encanta. Tengo que descubrir las dos mentiras y, bueno, y No. la verdad. Yo no me Ah, acuerdo. no, yo creía que eran dos verdades y una mentira. Eso mismo, dos verdades y una mentira. Es que no me Vale. acuerdo. Bueno, da igual, te has equivocado, pero es maravilloso, está bien, ¿Ves? Me estoy ¿sabes? O riendo. sea, claro, claro, eso es lo Esto, que al final queremos transmitir, ¿no? Con este episodio del podcast, ¿no? O sea, claro, en realidad podríamos decir esto estaba preparado. Pero no. Bueno, pues vamos allá. Venga, vamos allá. muy bien. Voy a hacer un poco de agua. Venga. Hay que hidratarse. Dos verdades y una mentira. Sección en la que pondremos a prueba mi capacidad de detectar mentiras, que yo os anticipo, es nula. Muy bien. Venga, cuéntame cosas, a ver qué adivino. Bueno, pues la primera de las historias que te voy a contar, todas absolutamente verídicas, excepto una, es, bueno, te voy a hablar un poco de cómo fue mi primera clase de español, ¿vale? Cuando acabé la universidad, bueno, yo estudié periodismo, soy un profesor reconvertido, yo me fui a Nicaragua a trabajar en un proyecto como voluntario, ¿no? Entonces yo trabajaba en una escuela que estaba en una ciudad que se llama Granada, pero no en la misma ciudad, sino que esta escuela estaba en un barrio que estaba en la propia selva, que se llamaba El Pantanal. Bueno, yo ahí daba clases a los niños, sobre todo, bueno, jugar, sobre todo alfabetización, ¿no? Eran niños que no tenían mucho acceso a la escuela, pero que sin embargo, bueno, eran niños que con 5 años sabían cómo montar a caballo, preparar, bueno, muchísimas cosas, ¿no? Habían desarrollado otro tipo de inteligencia, no solo la inteligencia académica, digamos, ¿no? Y allí había un chico estadounidense que se llamaba Ryan y él llevaba un tiempo ahí en Nicaragua, pero quería mejorar su español y como yo llegué allí tal, pues me dijo, oye, ¿y no te importaría a lo mejor darme unas clases después de las actividades que hacíamos a los niños? Yo le dije, pues sí, claro, sin problema. En aquel entonces aún no, digamos que aún no sabía que quería reconvertir mi carrera, ¿no? Y bueno, la cosa es que empecé a darle clases, todo muy rústico, en medio de la selva, debajo de una ceiba, ¿sabes? Allí pasaban cosas mientras dábamos las clases pasaban cosas tan extrañas como eso, ¿no? De repente un niño con un caballo pasaba por medio, o unos monos venían ahí, se ponían a jugar con nosotros. Bueno, todo muy, muy idílico y muy precario, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista occidental y desde el punto de vista de cómo damos las clases ahora, ¿no? Esa es la primera historia, mis primeras clases de español como lengua extranjera, exacto. Luego mi segunda experiencia, esta ya ocurrió aquí en Tailandia hace como un par de meses,
yo estaba dando clases, estaba dando una clase online y de repente, bueno, tengo 3 gatos aquí en casa, ¿no? Me gusta, soy un cat person. tengo 3 gatos y de repente oí que uno de ellos hizo como un bufido, ¿no? Y un ruido raro que no le había oído antes, ¿no? Y de repente veo que sale disparado. Yo ahí en medio de clase, tal, claro, me volteé para ver qué pasaba y de repente me encuentro una serpiente. Que seguramente había entrado, bueno, por esa ventana que ves ahí, pues seguramente tenía la ventana abierta y entró. Y claro, estaba dando clase y le dije al estudiante, oye, tengo una emergencia, tengo una serpiente dentro de casa, voy a hacer algo porque, claro, sobre todo el miedo que me daban eran los gatos, ¿no? Porque los gatos ya sabes cómo son, que son muy curiosos y enseguida digo, a ver si va a ser venenosa y va a morder a un gato. Entonces, claro, paré la clase, me fui fuera de la habitación, cerré para que la serpiente no pudiese salir. La serpiente, la pobre, estaba ahí muy asustada, tampoco era que... Pero, ¿sabes? Entre el susto que llevaba ella y el que llevaba yo, total, que entonces ya llamé a los rescatadores de serpientes, que son como el flan de la jungla, pero versión tailandesa, prácticamente. Le llamé y le dije, oye, bueno, yo no le llamé porque mi tailandés no es tan avanzado. Entonces, Grace llamó, el hombre vino y bueno, ahí agarró la serpiente y la llevó para relocalizarla, digamos, en la selva, ¿no? Luego ya me comentó que era una spitting cobra, que es una cobra de estas que te escupe veneno y te puede dejar ciego. Bueno, sí, todo muy bonito. Madre mía. Y bueno, y la última historia es que, bueno, antes te he hablado de, digamos, mi primera clase de español, que fue en Nicaragua. Durante ese tiempo, después de Nicaragua, estuve como 3 años viviendo en el sur de México y allí estuve trabajando como profe de español en una academia con alumnos que querían aprender español, pero querían acento, no sé por qué razón, pero querían aprender español con acento de España, ¿no? Y bueno, durante ese tiempo, aparte de trabajar en la academia, combinaba las clases de español con otros trabajos, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo junto a mi hermano compramos unas cabras y estuvimos haciendo queso de cabra, aparte de tener también una huerta urbana. Y aparte también durante ese tiempo trabajé de observador de derechos humanos. Todo durante ese periodo de tiempo. Ya sé que suena un poco raro, pero oye. A ver, Sí. vamos a ver. Yo voy a quedar fatal porque he dicho al inicio de esta sección, yo ya tengo la técnica muy pulida, y ahora resulta que estoy en... Vamos a ver. O sea, la primera que nos has contado yo creo que puede ser totalmente cierta porque, vamos, sí, porque estás allí de voluntariado, te pega, o sea que sí, yo creo que esa es real, tu primera experiencia pudo ser así. La segunda, odio las serpientes tanto, o sea, si me pasa eso a mí, salgo por la ventana, o sea, lo siento, ni le digo nada al alumno, o sea, yo me voy volando y digo, mira, no puedo con las serpientes, es que tengo fobia. Pues sí, no puedo, pues, es una cosa que... Oye, pues aquí en Tailandia, ayer justo vi una, no en casa, pero Yo sí, tengo un problema que solucionar al respecto porque yo estoy viendo una enciclopedia de animales y veo una serpiente y no puedo pasar la página, o sea, literal anda, que no. yo tenía fobia a las arañas y la superé. Pues tendré que trabajar. No tengo miedo, me da asco. Ay, qué cosa, no. Entonces, pues es que claro, a ver, en Tailandia hay serpientes, la ventana se puede quedar abierta y puede entrar. O sea, eso puede ser verdad. Pero es que la tercera, que aunque pueda parecer tan surrealista, de lo surrealista que es, yo creo que es cierta. O sea, ¿por qué no? Yo es que me imagino a Paco, pues mira, haciendo su queso, pues maravilloso, con su huerto ecológico, que puede ser. Entonces, Totalmente. me voy a mojar y aunque tengo serias dudas, estoy entre la tercera y la segunda. Pero voy a apostar a que la mentira es la segunda. No te entró ninguna serpiente. Cara de póker. Sí, muy bien. Felicidades. Venga, bravo. Hasta el último episodio aquí acertando. Oye, es que ya tienes mucho callo. Tienes mucho callo.
Es que ¿por qué no os podía ser verdad la tercera? Me parece maravilloso. O sea, qué experiencias y qué vivencias, ¿no? Sí, sí, sí. Eso también es, bueno, al final es una cosa que también lo podemos vincular con este tema de los errores y todo esto, ¿no? Que uno creo que no nace, ¿no? Sabiendo qué quiere hacer o qué va a ser de su vida, ¿no? Bravo, ¿sabes? Bravo por las personas que lo tienen clarísimo desde que nacen hasta que se mueren, ¿sabes? Pero no es mi caso, ¿no? Y a mí soy, creo que una persona curiosa, me gusta experimentar diferentes cosas, me gusta, no sé, yo creo hay gente que le gusta coleccionar, yo qué sé, sellos o coches, o a mí me gusta coleccionar experiencias, ¿no? Y siempre, pues, no sé, la vida me ha ido llevando por diferentes lugares y yo pues, he tomado las oportunidades que me ha ido trayendo y he intentado disfrutar, ¿no? de cada una de estas cosas, ¿no? De hacer el queso, de trabajar como observador de derechos humanos, son cosas que siempre han ido sumando y bueno, pues estoy muy contento. Y lo que comentabas de la segunda no es cierto, pero durante un tiempo, el primer año que llegué aquí a Tailandia, estuve trabajando en una escuela como profe de inglés. Y un día, cuando estaba dando clase, en una clase con 45 niños, 45, uno de ellos empezó a gritar una palabra en tailandés que no conocía, y era serpiente. Había una serpiente dentro de clase. Me muero. Esa sí que es verdad. Esa sí es Vino verdad. el conserje, que los conserjes de aquí están preparados, son como los MacGyver de... Y se llevó la serpiente. O Qué sea que es curioso. mentira, pero tiene su parte de A verdad. medias, por eso dudaba yo, a medias. No, pero es muy curioso lo que dices de las experiencias. Yo creo que a mí me pasa igual que a ti, ¿no? Al final yo siempre digo que me considero emprendedora porque necesito, ¿no? Necesito ese reto, ese aprender algo nuevo y al final en todos esos aprendizajes obviamente me he equivocado tropecientas mil veces y me he llevado mucho aprendizaje de esos errores, ¿no? Entonces yo creo que las personas curiosas se equivocan mucho. O sea, yo me he equivocado Totalmente, mucho y estoy segura de que me totalmente. seguiré equivocando muchísimo porque al final no concibo la vida de otra manera, realmente, ¿no? Totalmente. Pero también, no sé, ¿sabes? O sea, como todas esas experiencias no te invalidan para nada, ¿no? También pienso que, por ejemplo, muchas personas que están haciendo el curso que yo tutorizo en el internacional vienen de otros ámbitos, ¿no? Y muchas veces tienen ese miedo, ¿no? De, bueno, yo no me he dedicado a esto, podré hacerlo, no podré hacerlo. Y digo, mira, si tú realmente quieres hacerlo y cuentas con las herramientas y con la formación adecuada, puedes conseguirlo. No importa que antes hayas sido un ingeniero o que hayas trabajado como enfermera o como... No, si tú le pones empeño, le pones corazón, lo vas a conseguir, ¿no? No te pongas límites a ti mismo, ¿no? Totalmente. Y además de que hay que deconstruirse, ¿no? En todo ese desarrollo. Yo es algo que también intento hacer constantemente porque, por ejemplo, el otro día lo comentaba, ¿no? Digo, vale, estábamos preparando una formación y esto para qué va a ser, para gente que tiene experiencia o para gente que no. Yo decía, para ambas, porque al final Claro, yo llevo 6 años ya dando clases online a niños, pero quizás estoy repitiendo algo que, porque como lo hago, y bueno, puede estar bien, no es que esté mal, pero lo voy repitiendo y ya caigo en repetir eso y de repente yo creo que es interesante enfrentarse a algo diferente, de construirse y hacer algo nuevo, ¿no? Entonces al final tenemos totalmente, que estar constantemente ahí y es el mejor ejemplo que podemos dar también a nuestro alumnado, ¿no? El hacerlo de otra totalmente. manera. Sí, qué importante, ¿no? Esa palabra de construirse, ¿no? Mm. Es en todos los ámbitos, ¿no? Sí, sí, A nivel profesional, a nivel personal, a nivel de creencias, ¿no? Es muy, muy totalmente. importante. Totalmente. Pues vamos a pasar ya a nuestra segunda sección del podcast, que ahora queremos, bueno, pretendemos darles pues unas claves, ¿no? A nuestros oyentes. Estamos hablando durante todo este episodio del error. Y Ujú. claro, pues es muy bonito todo esto que estamos diciendo, pero de repente este profe que nos está escuchando y dice, voy a reflexionar sobre mi práctica docente y me doy cuenta, ¿no? De que quiero cambiar cosas, quiero deconstruirme, como decíamos ahora, Ujú. pero claro, es muy difícil empezar. ¿Cuándo empezar? ¿Cómo empezar? ¿No? Ujú. Entonces, yo he preparado un supuesto para ti, un supuesto que quizá a alguno de nuestros oyentes pues, le pueda resultar familiar y entonces Ok. a través del mismo, pues tú nos puedes dar unas pinceladas, unas claves para que nuestros oyentes pues
sepan, ¿no? O tengan esas nociones de por dónde empezar. En la piel de un novato, una situación a la que nuestro profe invitado deberá dar solución. Estupendo. Entonces, Paco, eres profe en una academia en donde tienes un grupo de adolescentes de entre 13 y 14 años. No toleran bien las correcciones y se frustran muy rápidamente cuando se equivocan. Además, no les gusta hacer actividades relacionadas con la destreza oral porque tienen vergüenza a equivocarse y que el resto de compañeros pues se rían. ¿Cómo gestionamos esto? Que yo creo que es un supuesto muy común al que todos nos hemos enfrentado. Sí, totalmente. Bueno, pues voy a empezar por la segunda parte, ¿no? Estos alumnos, ¿no? Que, bueno, se ríen, ¿no? Cuando otras personas cometen errores, ¿no? A la hora de expresarse de forma oral, ¿no? Y creo que está ligado con lo que hemos hablado antes, cuando hablabas de esta alumna, ¿no? Colombiana que había ido a Colombia y que se reían por su acento, ¿no? Y volvemos a esto de, en ese caso, esa familia, ¿no? Seguramente se reía porque no sabía, no era consciente de las consecuencias que esa risa provocaba en esta estudiante, ¿no? En esta chica. Entonces, ¿qué podríamos hacer en una clase así? Seguramente yo lo que haría es plantear una actividad para intentar trabajar la empatía, ¿no? entre los diferentes estudiantes, ¿no? Se me ocurre quizás que podríamos hacer algo muy simple, como que cada uno de ellos escribiera un pequeño texto, una reflexión, ¿no? Hablando de cómo se sienten cuando el resto de compañeros se ríen de ellos en clase o se ríen por sus errores, ¿no? en clase. Digamos que esos textos serían anónimos, ¿no? También como para proteger a cada una de las personas, ¿no? Y no tanto como personalizar, ¿no? Luego estos textos, una vez estén hechos, los podrían hacer en casa, ¿no? La idea sería leerlos, pero sin decir de quiénes son, ¿no? Seguramente a ninguno de estos estudiantes les gusta cuando los demás se ríen, ¿no? Cuando cometen un error. Y posiblemente de esta manera creo que podría ser un inicio, podríamos, para cambiar esa dinámica de me río cuando un compañero comete un error, ¿no? Porque ahora sé que si me río cuando un compañero o una compañera comete un error, puedo estar provocando esto en esa persona, ¿no? Y yo, bueno, al final también creo un poco en la bondad de la gente. Digo, joder, si realmente si soy consciente de que esta actitud perjudica o le hace sentir mal a una persona, no lo voy a hacer, ¿no? Entonces yo creo que empezaría un poco con esa dinámica. Luego, por otro lado, comentabas que no toleraban bien los errores, ¿verdad? Se frustraban ante ese error. Frustraban. Esto lo vivo bastante también en mis clases. Sí, ¿verdad? Vale. Bueno, no sé, en este caso, por ejemplo, si hablamos si estamos trabajando la destreza de la escritura, ¿vale? Bueno, tenemos la opción de hacer una corrección directa o la opción de hacer una corrección indirecta, ¿no? Al final la directa sería, bueno, tú me entregas un texto, yo cojo mi bolígrafo rojo y zas, ¿no? Y te digo, mira, esto está mal porque tal, esto está mal porque cual. Vale, el alumno va a coger la hoja y conforme la coge la va a meter ahí en su mochila o en su carpeta y no va a volver a saber nada de ella. Adiós. ¿Vale? No hay ningún tipo de reflexión, ¿no? En este caso yo creo que la corrección indirecta funciona mucho mejor. ¿Cómo podemos hacer esta corrección indirecta, ¿no? Por ejemplo, hay muchísimas formas, yo digo algunas, os menciono algunas, ¿no? Por ejemplo, una corrección cruzada entre los alumnos, ¿no? Que cada alumno corrija el texto que ha elaborado uno de sus compañeros, ¿no? Esto puede funcionar también dependiendo del nivel que tengan los estudiantes, pero otro tipo de corrección podría ser en la cual el maestro, digamos, marca los errores, pero no dice cuáles son los errores. Entonces, entregas esa hoja y luego el alumno tiene que hacer ese trabajo de reflexión, de mirar por qué he cometido este error, por qué he cometido este otro,
¿vale? O sea, que el error sea... Al final se trata un poco de dar autonomía al estudiante, dejar de ejercer como profesor ese rol de juez, de esto está bien o está mal, y darle a él las herramientas y la oportunidad de que lo haga por él mismo. Obviamente le tendrías que dar como un código de corrección o darle materiales, diccionarios, recursos para que él pueda utilizar y pueda aplicar esa corrección, ¿no? Eso sería en cuanto a la comunicación escrita. Si hablamos de la destreza oral, también podemos hablar de una corrección implícita o una corrección explícita, ¿no? Implícita, para mí al final significa no interrumpir, ¿no? Y esto creo que es muy importante, sobre todo con alumnos cuando están trabajando la expresión oral, porque cada vez que interrumpimos, al final estamos generando esa inseguridad y estamos avivando esos miedos, ¿no? Entonces, eso no significa que no tiene que haber corrección, ¿vale? Pero, por ejemplo, te pongo un ejemplo, ¿no? Si yo le estoy dando, imagínate que estoy con uno de mis alumnos tailandeses, ¿no? Y estamos hablando de las diferencias entre los tailandeses y los españoles, por ejemplo, ¿no? Entonces, el tailandés, imagínate que dice, a los tailandeses gusta mucho el picante. Entonces yo digo, sí, a los tailandeses les gusta mucho el picante. Entonces es una forma de que él se pueda dar cuenta, ¿no? Estoy, digamos, que reformulando la frase que él ha hecho dentro de una conversación. Si fuese, digamos, como un monólogo que le está hablando y tal, pues yo no le interrumpiría. Pero en este caso existe una reformulación. Entonces él podría contestar, sí, a los tailandeses les gusta el picante, ¿no? Sí, sí, sí. La forma explícita sería, digamos, interrumpir, ¿no? Interrumpir y explicarle por qué tenemos que utilizar el pronombre delante, ¿no? O sea, darle toda la explicación gramatical, ¿no? En este caso sí que se produce una interrupción, ¿no? Lo que pasa es que la explícita, al final, la ventaja que puede tener es que sabes que el estudiante se está enterando. La implícita puede ser que no se dé cuenta, ¿no? Por eso creo que es importante también que antes de comenzar las clases haya una comunicación entre estudiante y profesor hablando de cómo se van a corregir los errores, ¿no? También esto es diferente con niños y con adultos, ¿no? No es lo mismo. Con los adultos es mucho más fácil, ¿no? Pues hay gente que le gusta, oye, no, yo si me equivoco, me paras y me corriges. Y hay gente que dice, pues no, mira, mejor nos esperamos y, bueno, utilizas esta reformulación o al final te comento, ¿no? Pueden haber diferentes formas. Aparte de eso, yo creo que sería interesante, como hablando de actividades más concretas, por ejemplo, podríamos hacer un diario de errores en esta clase en la academia con los alumnos de 13, 14 años, ¿no? Un diario de errores donde fuésemos anotando, ¿no? Pues las cosas que nos vamos equivocando, ¿no? O bueno, también a mí me ha funcionado muy bien el incorporar narrativas, ¿no? Narrativas como, por ejemplo, tengo una narrativa que luego he preparado el material, luego lo voy a dar también, Qué bueno. que es una narrativa de has despertado un monstruo, ¿vale? Entonces, digamos que el profesor durante la clase no corriges en el mismo momento, sino el profesor va anotando en su blog, en su papel, los errores que se vayan cometiendo y tal. Sobre todo también funciona más con niños y adolescentes, con adultos no lo prueba tanto. Y al final de clase vamos a dejar siempre 5 o 10 minutos para hablar de errores, ¿no? Entonces, por ejemplo, le voy a decir, has despertado a 3 monstruos. Entonces les voy a dar una tarjetita con el nombre, la información del monstruo, ¿no? Y le voy a decir, bueno, a partir de ahora este monstruo, que es un monstruo muy majo, no es un monstruo que asusta, es un monstruo muy, muy majo, muy colorido, muy simpático, tu misión no es derrotarlo, ¿vale? Tu misión es ayudarle a volver a casa. ¿Y cómo le ayudas a volver a casa? Pues detrás de cada tarjetita, ¿vale? Va a haber un espacio donde el estudiante va a poder escribir, anotar, dibujar, lo que quiera, ¿vale? Y para poder ayudarle a volver a casa, va a tener que dar, digamos, la solución a ese error o cómo evitar ese error, ¿vale? De esta manera estamos, digamos que,
haciendo que sea el estudiante el que reflexione sobre el error que ha cometido y que de alguna manera, ¿no? Todos estos tarjetitas las va a ir acumulando en un llavero, ¿vale? Entonces es algo que va a tener siempre en clase y va a poder ir consultando, ¿no? Y la idea es que cuando ya no cometa ese tipo de errores, me devolverá la tarjetita porque significará que el monstruo ya ha sido capaz de volver a casa. Qué bueno. Me gusta mucho la idea, además, sobre todo porque va en la línea de lo que comentas, ¿no? De hacer partícipe al alumno de su propio aprendizaje, porque al final es lo que es, ¿no? A mí me gusta mucho, ¿no? Esa opción de darle las herramientas. O sea, yo creo que lo que tenemos que hacer es precisamente eso, darle las herramientas al alumno para que el propio alumno sea el que reflexione sobre qué ha hecho y cómo lo ha hecho y sea capaz de mejorar, ¿no? lo que ha propuesto. Yo esto lo aprendí en Inglaterra, cuando estuve trabajando en Inglaterra, porque es la manera en la que se corrige. O sea, tú un texto no lo marcas en rojo, tú un texto es precisamente lo que tú comentas, tienes una leyenda y tú lo que haces es decir SP, spelling, V, verb. Entonces tú le dices al alumno, aquí tienes que revisar que el verbo no está correcto, aquí es que no has deletreado bien, pero yo no te lo digo, porque ¿de qué me vale decírtelo? O sea, lo meto en la maleta, como tú decías, lo meto en la maleta y me olvido. No, venga, no hay reflexión. Claro, no reflexiona. Entonces, tú tienes tu cuaderno, párate, dedica tiempo, tienes todas las herramientas posibles porque yo te las voy a dar y entonces tú te vas a hacer responsable de tu propio aprendizaje porque así es como se aprende en la vida. Cuando te equivoques, no va a venir nadie a decirte, ay, así no se hace, se hace así. Porque entonces no vas a ser responsable de tus actos, al fin y al cabo. Totalmente. Y también creo que, sobre todo cuando trabajamos con niños y adolescentes, la incorporación de ese elemento narrativo, en este caso lúdico, de los monstruos, que puede ser cualquier otra cosa. Al final, esto de los monstruos es un ejemplo, pero puede estar adaptado también a lo que le gusten a tus alumnos, ¿no? Y esto, yo creo que, ¿no? Esta incorporación de un aspecto narrativo es como, ¿no? La salsa de tomate en el pescado a los niños que no les gusta el pescado, ¿no? Totalmente. O sea, pues, al final es una motivación, una capa de motivación extra que va a hacer que el alumno, oye, ¿sabes? Se motive y diga, oye, pues mira, voy a buscarlo, yo quiero mandar al monstruo a su casa, ¿no? Y bueno, ¿sabes? ¿Y tú qué monstruos tienes? Ah, mira, yo tengo el monstruo de las tildes y yo tengo el anuncio, el monstruo de la B y la V, o yo tengo el monstruo del presente, yo qué sé, ¿sabes? Es algo que también como genera unas dinámicas entre ellos que pueden ser muy interesantes, ¿no? Claro, y es una motivación que no se basa en conseguir pegatinas, conseguir premios, que a mí me pone nerviosa. Que es ay, si lo haces bien te doy la pegatina o te doy tal, y que al final lo que creamos son monstruos adictos al like y la dopamina. El palo y la zanahoria, sí. Entonces, es una manera de motivar, pero implicando. Claro. Aquí en realidad no das. O sea, aquí el que aprende, cuando aprendes el monstruo se va. Claro. No se queda me parece contigo, fantástico, ¿no? qué bueno, me encanta la dinámica, qué maravilla. Y bueno, y luego también tengo otra, digamos que para alumnos más mayores tenía también una idea que, bueno, la voy a dejar luego también, os mandaré un documento todo bien explicado, pero es como para trabajar con alumnos más mayores, ¿no? Que es un poco con una temática de youtubers, ¿no? Ay, como bueno. de crear tu propio canal de YouTube. Entonces, bueno, lo explico rápidamente, ¿no? La primera parte sería como hacer una redacción o un guión, más bien, un guión de presentación de tu canal de YouTube. ¿Vale? Luego este guión sería corregido por tus compañeros, ahí estaríamos trabajando la parte escrita, sería corregido por tus compañeros, se hacen los cambios necesarios y luego pasaríamos a la siguiente etapa, que es la grabación del vídeo, en el que practicaríamos las destrezas orales. La primera fase sería de ensayo, ¿vale? Entonces el primero tiene que haber un ensayo en el que también tus compañeros te van a ir marcando los errores y en un momento final habría una grabación, ¿vale? Seguimos ahí como diferentes etapas y en toda esta actividad al final lo que estamos haciendo es que sea el propio alumno, o sea, sean los propios alumnos los que se autocorrijan, fomentamos esa autonomía y también con algo que creo que es motivante, ¿no? Y que muchos de ellos seguramente han pensado, ¿no? El tema de montar un canal de YouTube o bueno, entonces creo que también puede ser, también os dejaré ahí
un Genial, muchas documento con gracias, qué esta. bueno. Nada. Y comentas eso, ¿no? Ese trabajo colaborativo con sus compañeros, que yo creo que a mí me gustó mucho cuando trabajaba así con grupos, que era que el resto también marcaran lo positivo, ¿no? Que su compañero había hecho. Por ejemplo, pues me encanta la introducción que has hecho de tu presentación de YouTube, ¿no? O qué frase más Mm, divertida para cerrarla, ¿no? O sea, al final creo que es importante también incidir en decir las cosas buenas que se logran y que el alumno sea consciente de, ay, pues mira, quizá hacer esta actividad al principio y al final, ¿no? Es decir, ¿te ujú. acuerdas al principio cómo te costaba más presentarte y mira al final el camino que has recorrido? Agradécelo, vamos a Totalmente, agradecer lo que totalmente. has mejorado, ¿no? Porque Mm, muchas veces no son conscientes de esto y no los ayudamos a hacerlo, ¿no? Entonces, en nuestra mano está este aliento, así que qué guay, me gustan claro, mucho las claro. dinámicas que has compartido. Como Ay, qué decías, les bien. dejaremos los links a nuestros oyentes para que se las puedan descargar. Regalazo. Claro, y eso, espero que las utilicen y también que den el feedback si, si llegan a utilizarlas en Claro, clase. Vamos, a mí me haría muy, muy feliz y que también nos si encuentran cuenten. formas de mejorarlas y de tal, oye, así es Claro, como todos crecemos. Esto es un feedback constante. claro, que nos cuenten. Y ya, hablando de regalazos, pues pasamos a la sección última del podcast, Creactívate, en la que Paco pues, nos va a regalar más recomendaciones. ¿Qué nos has traído para este último episodio de la temporada 1? Creactívate, la sección para creativizarnos a través de las recomendaciones de nuestro invitado. Vale, pues a ver, vamos a empezar con como acabamos de hablar de esta actividad de los monstruos, os quiero enseñar un poco el diseño que he hecho, ¿vale? Lo voy a enseñar, lo tengo aquí Sí. impreso, Ajá. La ¿vale? gente que nos está escuchando, pues que no se preocupe, que va a tener el Sí, enlace de descarga para ver a los monstruitos. Qué chulos. eso es. Luego, aparte, os voy a dar como 4 plantillas de cada hoja de estas con diferentes monstruos. Luego vosotros, si queréis, podéis añadir más monstruos, ¿no? Estos serían los mini monstruos, Sí, ¿vale? sí. Y luego, bueno, aquí en cada tarjeta, esto tenéis la parte de delante y la parte de detrás, ¿no? Y en cada tarjeta tenéis qué tipo de error hemos cometido, ¿no? Si es un error de escritura, si es de gramática, si es oral, ¿no? Bueno, Ujú, diferentes tipos. Bueno, aquí también tenemos otro que sería como de comportamiento, ¿no? De cosas que ujú. no hemos hecho, que no nos hemos comportado bien en clase. Luego, Sí. aparte de los mini monstruos, tenemos los jefe monstruos. Que tenemos aquí unos maxi monstruos, son como unas tarjetas Claro, gigantes. eso, el jefe monstruo es sobre todo para cosas que son un poquillo a lo mejor más complicadas o más complejas, también para que los estudiantes tengan como más espacio, ¿no? Como para Ujú, poder anotar, poder escribir o dibujar, lo que ellos quieran, ¿no? Entonces tenemos genial. los mini monstruos y los jefe monstruos, Me encanta. ¿vale? Y luego, bueno, pues aquí os he puesto, no he podido hacerlo porque no he podido ir a conseguir las anillas que necesitaba para hacerlo en físico, Ujú. pero bueno, podéis ver aquí, ¿no? Más o menos Sí, los como llaveritos, o sea, los irían llaveritos. acumulando esas tarjetitas, entonces podrían tener su propio llavero de personalizado para cada alumno y Eso con es, acceso a esos monstruitos. Qué genial. eso es. Vale, entonces, bueno, pues ya os paso esto por si queréis llevar a cabo la actividad en vuestra clase, Sí, pues estupendo. qué genial. Más cositas, más cositas. El otro día Marta habló de un libro de gramática, no recuerdo el nombre, ahora es que soy muy malo recordando nombres, fechas, datos y cosas así. Yo soy, cosas tan específicas no sé, pero bueno, los que hayáis seguido el podcast seguro que recordáis, ¿no? Que uno de los autores era José Plácido Ruiz Campillo, ¿no? Que era un Ujú, libro que hablaba de cómo enfocar la gramática desde lo cognitivo, ¿no? Pues yo quiero recomendar también este libro, que es ujú. de difusión, autores Rosario Alonso, Alejandro Castañeda, Pablo Martínez, Lourdes Miguel, Genaro Ortega y también José Plácido Ruiz Campillo, que es Gramática Básica del Estudiante de Español. Yo creo que este libro le puede venir muy bien, sobre todo también a los profes de español que estáis empezando y también a los que no, ¿eh? Es un libro que, aparte de explicaciones, pues tiene muchos ejercicios desde un enfoque cognitivo. Entonces ya no solo te sirve, digamos, para utilizarlo en clases, sino también te sirve a ti mismo a la hora de ver el tipo de actividades que se hacen desde el enfoque cognitivo y poder replicarlas de diferentes maneras, ¿no? Entonces, Ujú.
yo lo recomiendo, el Gramática Básica del Estudiante de Español, Sí, y contiene la gramática de A1 a B1 de difusión, genial. Les ¿vale? dejaremos también el título. Ujú. Para mí es como un manual de referencia. Yo lo llevo utilizando muchísimos ¿Verdad? años. Sí, 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 yo lo tengo también en casa, porque es lo que tú dices, ¿no? No solo para utilizarlo con tus alumnos, sino para inspirarte. Me parece un gran manual, así que les dejaremos el título a todos nuestros Sí, oyentes también. Genial, genial, sí, genial. sí. Súper, súper, súper. Y bueno, más cositas. Esto, Ahora estamos que lo quiero, vertemos aquí, ¿eh? aquí vamos, aquí lo damos todo, lo damos todo. Una cosa que además te quiero agradecer es que me descubriste esta aplicación que se llama Next Story, Ujú. en el que tienes acceso a mogollón de cuentos, sobre todo si trabajas con niños, es súper útil. Sí. Porque vamos, yo gastaba muchísimo tiempo buscando recursos, lo que tú comentas, ¿no? Que no se ve bien el PDF, que luego tienes que comprar, que cuestan un dineral. Aquí tienes un montón de cuentos por un precio muy, muy módico. Mm. Y además también, que eso te sirve para niños, pero luego aparte también tienes un montón de revistas que también te pueden servir para trabajar con adultos, ¿no? Para trabajar con alumnos ya de B1, B2, C1, C2, tienes revistas desde, pues eso, National Geographic, Historia, todo esto. Y luego aparte a nivel personal, ¿no? Que también tienes acceso a un montón de libros que te pueden ayudar a seguir creciendo como profe, ¿vale? Sí, Porque sí, sí. aquí no hay fin, aquí no hay un fin, el camino no tiene fin, el camino es para siempre. Aquí hay que caminar, caminar, caminar y aprender, aprender, aprender. Sí, la Y historia entonces creo, interminable. eso es. Así que creo que puede resultar como muy, muy útil. Bueno, un par de libros también, otro par de libros. Venga. Neuroeducación de Francisco Mora, Ujú. indispensable. No lo tengo Sí, en físico, lo tengo en ebook, pero si no lo habéis leído, ya estáis tardando. Además, o sea, muy cortito y sí. bueno, vais a alucinar. Y luego otro libro que no está tan relacionado con la educación, pero que a mí me encantó y que, bueno, en muchos aspectos me ha marcado en mi vida, que se llama, no me lo puedo creer, no me acuerdo ahora, Ah, La danza de la realidad, Ajá, de Alejandro Jodorowsky. ajá. Es un Sí, escritor, bueno, es un escritor, cineasta, es un renacentista del siglo XXI, vamos. sí, sí. Y creo que os puede aportar muchas cosas. Es una autobiografía de él y Ujú. bueno, creo que es muy, muy enriquecedora y creo que os puede gustar. Además es muy, muy, muy mágico. A mí con ese libro me pasa cosas muy mágicas, la verdad. Qué bueno, me Lo dejo ahí. encanta. Qué montón de recomendaciones para cerrar esta primera temporada. De verdad, muchísimas gracias por todo lo que has compartido con nosotros. La verdad es que me ha encantado. Yo es que siempre lo digo, estoy aquí, digo, es que yo me tiraría, me tiraría horas, que nos cierran el podcast de lo pesados que somos. Sí, sí. Pero es que me lo paso súper bien y aprendo un montón. No, De verdad, un regalo haber estado al mando aquí de esta primera temporada porque os he podido conocer a todos más personalmente y de verdad me he llevado un montón de aprendizajes, espero que nuestros oyentes también. Así que muchísimas esperemos que gracias sí. por pasarte por aquí. Sí, se nota, la verdad que se nota mucho que lo disfrutas, ¿no? La energía que desprenden, ¿no? Y bueno, ya no solo ahora, ¿no? Yo la verdad es que ya empecé a verte cuando me formaba como profesor, ¿no? Y siempre transmitiste esa energía y la verdad que siempre, tanto a mí como también mucha gente, ¿no? Del curso de español para niños que tutorizo, ¿no? Me escribe, ¿no? Y dice cosas muy bonitas de ti, la Ay, qué verdad. bueno, muchas Y gracias. sí, 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 Muchas sí. gracias. Eres la ídola. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues Y nada, pues nada, eso, un placer. Ha sido un placer y nada, igualmente, nos igualmente. vemos, nos vemos por aquí. Claro, y muchísimas gracias a todos nuestros oyentes pues, que nos han estado acompañando esta primera temporada. Prometemos venir con más porque el podcast Él Inspira viene para dar caña aquí, eso tenerlo claro. Como les hemos dicho, pues tendrán los links de todo lo que nos ha recomendado, de los materiales, todito debajo del episodio para que no se pierdan nada. Y que nada, que nos vemos muy pronto en la segunda temporada, que por supuesto tienen todos nuestros episodios anteriores de la temporada para escucharlos. Que no se olviden de visitar nuestra web www.elinternacional.com pues para formarse, para tener materiales para sus clases, para seguir formándose, ¿no? Como decíamos.
Así que nada, un placer haber estado aquí y nos escuchamos y nos vemos muy pronto. Adiós. Adiós.